En contacto ya con don Freddy Armijo, él es director general de epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes. Don Freddy, buen día, le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atawich. Bienvenido a La Razón Radio. Muy buenos días, un placer de estar con ustedes y compartir con los lectores de La Razón. Eh, Director, ¿cómo está el comportamiento del COVID-19 en el país? Si bien, digamos, se ha declarado oficialmente que estamos en desescalada, ¿es sostenible esa desescalada? ¿Es posible mantenernos por unas semanas más y así ya declarar que el COVID-19 ya ha perdido fuerza en el país? Comentábamos hace rato nada más, incluso se habla de que ya es la clausura de la pandemia. ¿Cuánta verdad científica tiene esto? Bueno, lo que estamos viviendo hoy no, no se está percibiendo todavía todo lo que ha sucedido en los festejos del carnaval. No se está viviendo, no estamos viviendo los efectos del carnaval, ¿no? O sea que estamos todavía viviendo lo que ha sucedido en la pandemia antes del carnaval. Es más, por los festejos del carnaval, hasta podría decir que no han habido los deportes acostumbrados en la semana, y esta semana hemos tenido unos deportes bajísimos. El día lunes se han reportado 107 casos, el martes 65 casos, el miércoles 117 casos, el día de ayer 225 casos, que no es lo habitual. En otras condiciones, este deporte hubiese tenido unas cifras diferentes, o sea que el carnaval incluso ha afectado al reporte oficial de casos de la pandemia. Y todos lo entendemos, ¿no? Ha habido un relajamiento hasta de los enfermos, que en vez de llegar a los establecimientos de salud, muchos de ellos se han quedado en su casa y no han llegado a ser detectados por el sistema de vigilancia para ser reportados. Entonces, toda esta semana, hasta el día sábado, lo que vamos a vivir no refleja en nada lo que se ha vivido durante los festejos de carnaval. Vamos a empezar a apreciar los efectos del carnaval a partir del próximo lunes y sobre todo las siguientes 2 semanas. Entonces ahí vamos a sentir, porque la evolución de la enfermedad, eso nos dice, tienen que pasar 1 o 2 semanas para apreciarse el efecto de lo que ha sucedido en el carnaval. Quizás sería bueno entrar al tema, ¿qué es lo que ha sucedido en el carnaval? Por favor. Bueno, todos sabemos que en los departamentos donde ha habido más gente que ha participado del carnaval, como son Oruro, Santa Cruz y un poco La Paz. Yo diría así, subjetivamente hablando, en Oruro parecía que hubiese habido más gente que otros años, ¿no? A un principio la gente se portó disciplinadamente. A nivel de los bailarines ha habido un comportamiento digno de mencionarlo, perfecto. Había una obediencia a las medidas de bioseguridad excelentes. Había una exhibición de los carnets de vacunación en todos los bailarines, pero a nivel del público ha sido el problema. A nivel de público, usted veía, no existía ningún criterio de distanciamiento social. Estaban las personas apiñadas una al lado de las otras,
hasta cierto momento no se apreciaba ninguna indisciplina, diremos, pero a partir de cierto horario, como las 6, 7 de la noche, empezamos a ver una indisciplina en las graderías y un consumo de alcohol quizá exagerado. Eso que vimos en Oruro se repitió en Santa Cruz. En Santa Cruz, desde más tempranas horas, vimos que la gente caminaba y circulaba inclusive a nivel de los bailarines sin las medidas de bioseguridad, a diferencia de Oruro, que todos los danzarines tenían una mascarilla, en Santa Cruz no. Entonces ha habido un relajamiento de todas las medidas de bioseguridad, aquí en La Paz lo propio, y todo ese comportamiento no sabemos qué efectos va a tener en el comportamiento de la pandemia. Lo único que podemos decir, y estamos seguros en eso, que va a haber un incremento de casos. Este incremento de casos puede ser de un pequeño rebrote o de un mediano rebrote, y hay también la probabilidad de que se dé un pico mucho más importante de casos y que entremos en una quinta ola, que nadie quisiera que suceda eso, porque sería de lamentar, después de haber estado en una desescalada durante 6 semanas, haber alcanzado niveles de la pandemia bajísimos. Después de estar en más de 35,000 casos, bajamos a 3,712 casos. No esto se logró gracias a un esfuerzo enorme, tanto de los gobiernos subnacionales como del propio Ministerio de Salud. Director, a ver, esto para precisión. Si es que hubiera con estas fiestas, ahora, a diferencia del Año Nuevo, que era un par de días nada más de celebraciones, en Carnaval las celebraciones hasta fueron de más de 5 días. Técnicamente, ¿qué se espera que ocurra? ¿El recrudecimiento de la cuarta ola o la irrupción de la quinta ola? Las dos posibilidades son factibles. Que exista un recrudecimiento, y si hay un recrudecimiento va a ser gracias a las coberturas de vacunación que hemos alcanzado, que si bien no son las ideales, no son todavía las ideales, en primeras dosis tenemos el 70% de la población vacunada, exactamente 67,9, 70%, si redondeamos, y en segundas dosis tenemos el 55%. Entonces, estas coberturas tendríamos que, si se quiere, añadirle aquellas personas que naturalmente se han vacunado enfermándose. ¿Cuál es el porcentaje que tendríamos que añadirle a estas coberturas? No será mucho, será entre un 8 a 10, 12%, pero ya eleva un poco más estos niveles de vacunación y podríamos decir que puede ser un factor que frene el crecimiento masivo, el crecimiento excesivo de casos. Pero también puede suceder lo contrario, que tengamos ya en nuestro territorio, porque ha entrado mucha gente extranjera, especialmente al departamento de Oruro. Además están circulando subvariantes de la variante Omicron en todos los países que nos rodean. Si tenemos el ingreso de estas subvariantes, podríamos tener un crecimiento mucho más importante como el que se dio en la cuarta ola, y bueno, eso sería lo peor que podía pasarnos. Esperamos que no. Nosotros estamos apostando
porque sea apenas un incremento de casos, un rebrote, como nosotros llamamos, de la cuarta ola y no lleguemos a una quinta ola. Ahora, cierto, el carnaval ha sido prolongado, todavía falta el corso de Corsos de Cochabamba, lo que va a incrementar las posibilidades de un rebrote mediano, como usted dice, o menor en adelante. Aunque, cierto, esto tendrán que explicar las autoridades de epidemiología. Creo que el impacto va a ser menor en relación a Año Nuevo, cuando la irrupción de la variante Omicron fue la que precisamente ha hecho crecer los números de contagios en el país hasta llegar a 4.000, a 14.000 y más en un solo día. Todo va a depender de la actitud que tomen las autoridades, que controlan la disciplina de quienes participan de estos festejos, ¿no? Sabemos que en el Corso de Corsos va a haber muchísima gente, ya lo hemos visto en Santa Cruz, en Oruro, va a haber mucha gente, y si las autoridades hacen respetar las medidas de bioseguridad, ¿no? Cochabamba tiene buenos niveles de vacunación. Apoyados en eso, podemos esperar que si bien haya un incremento de casos, este incremento pueda tener proporciones medias y no una quinta ola propiamente dicha, aunque todo es posible, no podemos nosotros. Es decir, en epidemiología no existe ningún modelo matemático que permita hablar con un nivel de certidumbre alto si estas probabilidades en proyección. No existe, lastimosamente. Todo tenemos que guiarnos por la evidencia. Nosotros vamos a empezar a ver la siguiente semana lo que va a suceder en el país, en los departamentos que ya han pasado el carnaval. Santa Cruz, sobre todo, Santa Cruz y Oruro. Todavía falta este fin de semana festejar el entierro del Pepino en La Paz, también, que es otro festejo donde participa mucha gente, pero en menor cantidad que Cochabamba, desde luego. Esperamos que todo esto pase con un control mucho más riguroso de las autoridades, haciendo respetar las medidas de bioseguridad. Pero algo más es el momento de decir. A todas las personas que aún no se han vacunado, llamamos a la reflexión, llamamos a la responsabilidad individual para que puedan vacunarse, porque sabemos de que el mayor riesgo en esta enfermedad, si uno se infecta y si no está vacunado, las probabilidades de pasar como un caso complicado, inclusive el fallecimiento, es de las personas que no se han vacunado. Entonces, un llamado a toda la población que aún no se ha vacunado para que pueda hacerlo. Una primera dosis, si no es suficiente, ya juega un rol y es necesario empezar por esa primera dosis. Empecemos la vacunación, especialmente de todas las personas que no se han vacunado. Director, considerando esos dos escenarios, un eventual rebrote de la cuarta ola o una quinta ola, ¿cómo está el sistema de salud? ¿Cómo está el sistema de contención? ¿Estamos preparados? Mire, hay un indicador que mide la capacidad de respuesta del sistema de salud y es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad lo que le está midiendo es la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a la pandemia. Ese indicador en esta quinta ola fue de 0.6, a diferencia de la quinta ola que es de 2.5, de la segunda ola 2.7 y de la primera ola 6.2.
Eso le está diciendo que la capacidad de respuesta del sistema ha sido oportuna. El número de fallecimientos ha sido bajísimo, pero nosotros quisiéramos bajar aún más esta tasa de letalidad. El sistema se lo está preparando adecuadamente, y no solamente el sistema en sus servicios de salud, sino a nivel de la población. Nosotros tenemos acciones que hacer de contención, sea a través de la vacunación o la contención misma a través de la vigilancia epidemiológica activa. Esas dos estrategias las estamos fortaleciendo. Hoy en la ciudad de Cochabamba se está haciendo un lanzamiento que justamente para hacer frente a lo que pueda venir en los próximos días. Este lanzamiento va a movilizar una cantidad enorme de médicos de todo el sistema SAPSIM y Salud. Son más de 1.800 médicos en todo el territorio nacional. Nos acaba de hablar que en el mundo está circulando variantes, subvariantes del Omicron. ¿En el país se ha detectado alguna de esas? Lo que se ha detectado, y tenemos ya la evidencia, es la circulación de la variante Omicron, y podríamos decir que es en este momento la variante dominante. Lo que no se ha detectado son las subvariantes, pero estas subvariantes están circulando ya en Brasil, está circulando en el Perú, está circulando en la Argentina, y últimamente, en los últimos días, se ha detectado en Chile. Señor Armijo, ¿se puede hablar de que la pandemia está amainando en el mundo? Lo que podríamos decir de que esos escenarios donde se daban las altas tasas de mortalidad han bajado muchísimo, pero el crecimiento de casos, la magnitud de la enfermedad en el número de casos está siendo mucho más importante, ¿no? En todos los países hemos tenido olas que han tenido un número de casos mucho más importante que las olas anteriores. Y justamente a partir de estas variantes, como son la Omicron y sus variantes. Ahora, en Bolivia específicamente, ¿cómo está el comportamiento? A la espera, obviamente, de que la desescalada se mantenga, y ojalá que con lo que los bolivianos se divirtieron en carnaval no recrudezca la enfermedad. Mire, la cantidad de casos que que tenemos todavía en la cuarta ola está próximo a 330,000 casos, ¿no? Si comparamos con la tercera ola, podemos decir que estamos casi 3 veces más de casos que en la tercera ola. Si comparamos con la segunda ola, 4 veces más de casos, y si comparamos con la primera ola, 6 veces más de casos que en la primera ola, en esta cuarta ola. O sea que la cantidad de enfermos que hemos tenido ha sido una cantidad enorme. Felizmente hemos sabido manejar oportunamente, y sabemos también que la propia variante no es una variante letal, sino que tiene una capacidad enorme de contagio, es capaz de eludir a la vacunación y a ciertas formas de tratamiento, pero no es tan letal como las otras variantes. Sí, Marco. Sí, ¿podría comentarnos cómo están las UTIs, el nivel epidemiológico, a qué grupo etario está afectando sobre todo al momento? No tengo la información numérica en mis manos, pero en este momento tenemos unidades de terapia intensiva libres en cantidad importante en cada uno de los departamentos. Es decir, no debe haber un solo departamento que tenga
el 40% de ocupación de camas de UTI. La demanda ha sido muy baja últimamente. En cuanto a grupos etarios con mayor incidencia epidemiológica. En cuanto a grupos etarios, los grupos etarios que se están presentando es de personas jóvenes, eso sí se sabe, pero también de personas que están en edades medias, ¿no? Se está presentando la pandemia en jóvenes y en edades medias, 40 o 60 años. Y respecto a los niños, ¿cómo va eso? ¿Perdón? Respecto a los niños. Hay niños que se infectan, pero en los niños esta pandemia se presenta con menos severidad, pero hay niños que se están infectando. La cantidad de niños, no tengo yo la tabla, no es en un número importante. Estas infecciones siempre son más frecuentes en personas que han pasado cierta edad, los 17 años. Perfecto. Don Freddy, le agradecemos muchísimo su gentileza con La Razón Radio. Bueno, a usted las gracias y hasta cuando usted me convoque. Muchas gracias. Hemos conversado con Freddy Armijo, director general de epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes.